El siguiente programa puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Nos encontramos hoy con el profesor Alonso Valencia Llano, autor del libro Entre la resistencia social y la acción política. Profesor, ¿por qué tomar a Palmira como objeto de estudio? Palmira es una ciudad muy interesante en el contexto del Valle de Colombia. Y es muy interesante porque se construyó en medio de dos ciudades coloniales muy grandes que son Buga y Cali. La zona de Palmira se llamó la otra banda y allí surgieron las primeras unidades productivas de carácter europeo que se hicieron en Colombia. Allí surgieron primero las estancias, luego las haciendas. Pero en medio de las haciendas, que fueron altamente productivas porque allí se inició la industria cañera, la industria azucarera, en medio de esas haciendas se estableció una gran cantidad de población libre. Esa población libre fue creando una serie de poblados y en esos poblados ellos hicieron unas prácticas que podemos llamar libertarias, que no estaban sujetas ni a las ciudades ni a los hacendados. Eran unos hombres y mujeres libres que se movían en unos entornos subregionales, crearon unidades productivas muy interesantes porque fueron autosostenibles y entraron en circuitos de comercio. Esa población libre va a permanecer durante mucho tiempo con criterios de libertad y con defensa de libertad durante todo el periodo colonial, durante buena parte del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX. La ciudad de Palmira, que va a surgir a mediados del siglo XVIII, se va a consolidar a finales del siglo XVIII y particularmente del siglo XIX y del siglo XX, va a ser muy importante desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque va a manejar la mayor producción agropecuaria del suroccidente colombiano. En su zona van a estar las grandes haciendas productoras, pero también los grandes poblados que van a generar mano de obra y resistencia sociales. ¿Por qué el subtítulo de bandidos a políticos? El tema de bandidos es un tema que es recurrente en la historia de Colombia. Si usted abre la prensa hoy y la lee, usted escucha a un señor de apellido Uribe hablando de bandidos de las FARC. Y hace muy poco tiempo, si usted miraba al comandante del ejército, él hablaba de bandidos. Y si escuchaba al comandante de la policía, hablaba de bandidos. Y si conversaba con la gente, decía, esos bandidos. Pero esto no es de ahora. Hace muy poco tiempo estaban los bandidos del M-19, los bandidos del Quintín Lame. Y antes estaban los bandidos liberales, los bandidos conservadores. Siempre ha habido bandidos en la historia de Colombia. Pero es muy curioso, esos bandidos se mueven por coyunturas políticas y por procesos históricos, pero por esos procesos políticos esta gente va a actuar en procesos de insurgencia, fuera de la ley. Y en esos mismos procesos políticos van a entrar en procesos de negociación y van a dejar de ser bandidos y se van a convertir en políticos. Muchos de los que nosotros conocimos como bandidos conservadores, como bandidos liberales, en realidad eran políticos liberales y políticos conservadores. Y muchos de los que conocimos como bandidos en la izquierda terminaron siendo políticos de la izquierda. Incluso algunos son ministros, algunos fueron alcaldes de Bogotá. ¿Qué es la población libre y por qué se busca controlarla? La sociedad burguesa se construye a partir de la creación de un Estado. El Estado establece reglas sociales. Y en la sociedad republicana, en el Estado burgués que se construyó en Colombia, se dieron cuenta en sus inicios de una cosa: había Estado, pero no había sociedad. Había Estado republicano, pero no había sociedad republicana. ¿Qué es lo que quiero decir? Tuvimos 3 siglos de colonia española. Durante esas colonias españolas fuimos dominados por un rey que nunca vimos y que nunca vino a estas tierras. Hubo la independencia. Y la independencia nos llevó por unas ideas liberales
a un proceso político y social que se llamó democracia y democratización. Eso significó crear un Estado. Insisto, se crea un Estado y el Estado se da cuenta que no tiene sociedad. La sociedad sigue siendo la colonial y el Estado republicano. Entonces el Estado republicano tiene que crear la sociedad republicana. Cuando se da cuenta de lo que hay que hacer, cae en cuenta lo siguiente. La mayoría de la población durante el periodo colonial era libre. La mayoría absoluta de la población era libre. Usted me va a decir, había esclavos. Sí, había esclavos. Pero los esclavos no alcanzan a ser el 10% de la población. Y usted me dice, había hacendados que estaban sometidos al Estado. Sí, había blancos hacendados y no alcanza a ser el 10% de la población. Entonces nosotros podemos decir que la mayoría absoluta de la población, la mezcla de blancos, negros, indios, indígenas, para utilizar un término más correcto, esa mezcla era el 80% de la población y eso se llamaban libres de todos los colores. Cuando miramos quiénes están sometidos al Estado colonial, nos damos cuenta que están sometidos los indígenas pagando un tributo, muy poco indígenas en Colombia, los esclavos, que están esclavizados, no son esclavos por su propia voluntad y tienen que prestar sus servicios personales a un amo, que es un hacendado. El hacendado paga impuestos. Esos tres, hacendados, esclavos e indígenas, están sometidos a la sociedad colonial y al Estado colonial. Pero la gran mayoría de la población no, son libres. Son libres, no tienen sujeción al Estado, o sea, a la ley, no tienen sujeción a la iglesia, viven como les da la gana. Y son libres porque producen en sus propias tierras para ellos mismos y establecen sus propios circuitos de comercialización, a menudo en competencia con los circuitos económicos que ha establecido el Estado y los hacendados. Esa población, después de la independencia, es la que es necesario vincular al Estado. Tienen que dejar de ser libres, tienen que controlar a la población. ¿Por qué? Porque esa población no contribuye al Estado, no paga impuestos, no se casan, no registran a sus hijos, no se dejan contar, es decir, no participan en censos de población, no están dispuestos a integrarse a la sociedad. Entonces el Estado comienza una serie de campañas para vincularlos. Primero, los construye como soldados. Les dice, hay que luchar contra el rey que los domina y contra los hacendados coloniales que los dominan. Los vuelven soldados. Los vuelven soldados. Al meterlos soldados ya están en un ejército con reglas de ejército. Luego que son soldados les dicen, ustedes además tienen que pagar al Estado, los vuelven contribuyentes, tienen que pagar impuestos. Para volverlos contribuyentes, ¿qué es lo que hace? Controla las formas de producción libre. Entonces les dice, mire, ustedes venden tabaco que es altamente comercializable, no lo pueden vender. Tienen que pagar un impuesto que es el estanco del tabaco. Ustedes producen aguardiente. No, señores, ustedes no pueden vender aguardiente. Tienen que producirlo y tienen que pagar el estanco de aguardiente. Producen carne para comercializar. El Estado controla la sal y le dice, tiene que pagar el impuesto de la sal, el estanco de la sal. Entonces, por allí comienza a controlar la población de muchas maneras. Entonces, primero los convierte en soldados, luego los convierte en contribuyentes. Y cuando viene la República le dice, bueno, como usted ya paga impuestos de ciudadano. Entonces les dice, ya no puede vivir en vagancia. Entonces ya lo va metiendo en estas reglas de control que le impone la sociedad republicana. Pero ¿qué hace la población libre? La población libre dice, no, no me controla, yo soy libre. Si usted me va a controlar, yo me voy. Y en Colombia de la época había tanta tierra que ellos simplemente dejaban la tierra que se iban para otro lado, agarraban sus vacas, agarraban sus mujeres y se largaban. Y construían una nueva economía en otra parte. Imágenes, símbolos e íconos de la muerte. Cementerios católicos republicanos en el Valle del Cauca. Una memoria que debe ser preservada. Coordinadora Ángela María Jiménez. El objetivo de resaltar los valores de los cementerios vallecaucanos es crear, a través de su contemplación o de su recreación estética, el escenario para retejer lazos con el pasado, con nuestras raíces, con nuestra memoria. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Miradas oblicuas, compiladores Hernán Durriago y María Mercedes Ortiz. Michel de Montaigne, al publicar en 1580 sus ensayos, dio nacimiento a un nuevo cauce de expresión que resultó inclasificable dentro de los géneros literarios, incluso hasta hoy. Nació el ensayo como producto de los ires y venires de la filosofía y la literatura, de los coqueteos entre la retórica y la poética. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo los sectores populares participan políticamente después de que se les construye la libertad? En la medida en que son vinculados a la sociedad republicana, digamos a la sociedad democrática que se está construyendo, ellos se convierten en ciudadanos y van a participar, muchos de ellos van a participar en las agendas públicas del Estado. Eso significa que ellos pueden ser electores y elegibles. Son electores porque pagan impuestos, ya son ciudadanos, ya dejaron de ser sectores libres, pero siguen siendo sectores ciudadanos, porque por más que paguen impuestos, por más que paguen servicio militar, ellos son gente pobre y tienen que vivir de sus pequeñas parcelas o de sus actividades artesanales o sus pequeñas actividades de comercio. O van a tener algunos cargos en la función pública de menor nivel. Son sectores populares. Y van a participar en política al lado de gente que dicen que defiende sus derechos. Desaparecen los políticos profesionales, liberales, conservadores de la época, y con ellos van a participar en procesos eleccionarios. Cuando esos procesos eleccionarios no dan resultado, muchos de esos políticos liberales o conservadores les van a decir: nos robaron las elecciones, no nos están dejando espacio para nuestras expresiones democráticas, están construyendo nuestra libertad democrática y lo van a llevar a procesos de insurgencia. Entonces estos sectores populares van a estar primero como electores, participando en procesos eleccionarios, vinculados a un partido que apenas están haciendo, digamos, o van a formar parte de las huestes militares de algún político ambicioso que quiere convertirse en caudillo y salir a la guerra, y va a utilizar la guerra como mecanismo de acción política. Los sectores populares entonces van a participar en procesos eleccionarios al lado de partidos, pero también pueden participar como fuerza militar al lado de los hacendados que se han convertido en políticos. Esas son las dos formas que tienen los sectores populares de participar en política. ¿Eso a qué lo lleva? Eso lo lleva a ser militares destacados, generalmente en insurgencia,
generalmente en insurgencia, o funcionarios del Estado que cada vez se van profesionalizando más, si cabe el término, en el siglo XIX. ¿Qué periodo de tiempo abarca esta investigación? Esta investigación abarca finales del periodo colonial, pero principalmente los 60 primeros años de la República, es decir, desde la independencia hasta lo que nosotros llamamos la Revolución Liberal. ¿Por qué abarca ese periodo? Porque es cuando se da la emergencia histórica de los sectores populares. Los sectores populares, si bien no van a participar en la independencia más que forzadamente y luego ya por reivindicaciones propias, durante el largo periodo de la República van a desarrollar diferentes procesos de resistencia sociales y de acciones políticas que los van a hacer visibles. Y ellos van lentamente a conquistar un espacio político. Esa conquista del espacio político que lo lleva a ser ciudadano libre reconocido en la República se dio durante la guerra de 1960, que llevó a la Constitución de 1863, que llevó a que todo colombiano varón mayor de 18 años o que hubiera sido casado, fuera ciudadano, sin distinción de saber leer y escribir, sin renta y sin distinción de raza. Es decir, fue la definición más democrática que se pudo lograr en su momento de un ciudadano. Entonces, allí ya se reconoció a los sectores populares y se inició un nuevo ciclo, hasta el 60. Pero yo agarro un periodo posterior en el cual esta gente que salió de los sectores populares va a participar en política. Dejaron de ser bandidos y se van a convertir en política. ¿Cómo se articula todo esto con la coyuntura nacional? Yo pienso que el tema de la insurgencia social es un tema que ha estado presente en la historia de Colombia. Siempre ha habido insurgentes en Colombia, siempre. Siempre ha habido guerra en Colombia. Curiosamente, nosotros desde la independencia hasta hoy hemos tenido muy pocos periodos de paz. En Colombia ha habido muchos pactos constitucionales. Tuvimos uno en el 19, otro en el 21, otro en el 32, tuvimos otro en el 55, tuvimos otro en el 60, tuvimos otro en el 86, y de ahí para acá las reformas constitucionales. Hemos tenido una cantidad de constituciones. Colombia ha tenido muchos nombres. ¿Por qué? Porque ha habido muchos procesos de insurgencia social, ha habido muchas guerras civiles y ha habido muchas negociaciones que llevaron a que, como dijera alguien, las constituciones fueran la gramática con que se escribe la guerra, es decir, pactos constitucionales. Lo que hemos tenido nosotros entonces son procesos de insurgencia y negociaciones de paz. ¿Cómo se articula esto que he dicho con el presente? Pues simplemente la constatación de unas especies de círculos recurrentes, de unos círculos de eterno retorno, como dirían los griegos, en el tiempo, que nunca se cierran. Colombia ha tenido una oligarquía que ha sido incapaz de construir una sociedad justa y equilibrada. Ha tenido unos espacios de dominación social que se han caracterizado por la represión desde el poder. Pero Colombia ha tenido también unos sectores populares que siempre se han resistido al poder, se han opuesto al poder y siempre han estado en procesos de insurgencia. Esos procesos de insurgencia no se vencen en la guerra, se vence en la negociación. Y nosotros vamos a ver cómo estos de las FARC, que son insurgentes no porque le dio la gana, sino porque el Estado y la sociedad los llevó a eso, los obligó a eso. Si no hubieran bombardeado a los campesinos de Marquetal y en Río Chiquito, si no hubieran hecho eso, las FARC no existirían. Pero una burguesía que no fue capaz de entender la sociedad que se estaba construyendo, que no fue capaz de tolerar el deseo de la gente de ser libres, esa burguesía los obligó a eso. No estoy justificando las acciones de las FARC, son cuestionables en muchos sentidos, en muchísimos sentidos, pero esta gente que fueron guerrilleros en un periodo, bandidos en otro periodo de tiempo, ahora son negociadores en un proceso de paz, mañana serán políticos. ¿Cómo este libro que dice Insurgencia Social, de bandidos a políticos, tiene que ver con el presente? Simplemente estamos explicando el presente. La historia solamente sirve para una cosa, para explicar el presente. Y con ese libro yo busco, estudiando el pasado, dar luces sobre este proceso que estamos viviendo. Son procesos de resistencia sociales,
que son derivadas de una opresión social y también de una capacidad que ha tenido el pueblo colombiano de resistir, de oponerse a la dominación frente a una burguesía que ha sido incapaz de entender qué es la democracia, que ha sido capaz de construir una sociedad más justa, más incluyente desde el punto de vista social. Y tenemos un Estado que no ha sido capaz de establecer unos lazos de convivencia más orgánicos en esta sociedad colombiana. Museo Julio César Cubillos, Patrimonio Arqueológico de la Universidad del Valle. Autor Carlos Armando Rodríguez. Mediante la utilización del recurso visual, se explora las particularidades que caracterizan parte de la obra de los artistas de 11 culturas prehispánicas de nuestro país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Crónica, reportaje, radio y video. Compilador Kevin García. De los 70 años de vida de nuestra universidad, durante 40 se han destacado las iniciativas de la Escuela de Comunicación Social. Nacida en la Facultad de Humanidades, la escuela fue uno de los pilares para la creación de la actual Facultad de Artes Integradas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy profesor del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Estudié en la universidad, estoy aquí desde el año 1976, cuando llegué como estudiante. Cuando me gradué de Historia en el año 81, salí a hacer una maestría en Historia Andina en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue un proceso para mí muy enriquecedor porque estaban en ese momento participando en ese programa los historiadores más importantes del mundo. Luego pasé a vincularme al Departamento de Historia como contratista un periodo corto y luego ya como profesor nombrado. En la fase doctoral la desarrollé en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, donde trabajé todo lo que tiene que ver con insurgencia social en 2 etapas. Uno, marginados y sepultados en los montes, y el otro es dentro de la ley y fuera de la ley. Es mi vinculación a la Universidad del Valle lo que me permite desarrollarme como investigador
en la medida en que siempre he encontrado facilidades para sacar adelante mis proyectos, he encontrado facilidades y apoyo en la investigación y para socializar lo que he hecho en diferentes contextos académicos o en diferentes seminarios. En la Universidad del Valle, a partir del año 93, fui cofundador del Centro de Estudios Regionales Región, que se adscribió a la Vicerrectoría de Investigaciones y desarrollamos una serie de procesos de investigación histórica aplicada, formación de maestros, formación de inspectores de policía, desarrollo de planes culturales, elaboración de monografías para pueblos, y eso culminó con un proyecto muy grande que fue la Historia Regional del Suroccidente Colombiano, que lo hizo la Universidad del Valle, pero pues me tocó dirigirlo, en el cual participaron muchos profesores de diferentes facultades. Posteriormente hicimos un proyecto colectivo que es la Universidad del Valle 50 años, en la conmemoración del medio siglo de nuestra universidad, y luego incursionamos en la producción de documentales, nosotros haciendo la parte académica, documentales que estaban orientados principalmente a la fase docente de bachillerato y universidad. En los últimos momentos estamos dedicados básicamente al desarrollo de las maestrías de nuestro departamento. Digamos que yo veo mi presente claro, y en la medida en que veo mi presente claro, veo mi futuro claro. Eso significa que muy difícilmente me jubilaré en la Universidad del Valle, porque la Universidad del Valle me brinda todas las posibilidades de ser historiador. Nunca me ha puesto trabas, no me las pone en el presente y espero que no me la ponga en el futuro, de tal manera que yo seguiré como investigador de la Universidad del Valle hasta que la universidad descanse de mí y me jubile.